Buenos días. Nos alegra mucho verles. Damos gracias a Dios por sus vidas, por todos aquellos que este año pudieron congregarse, pudieron venir, pudieron aprender de la palabra. Le damos gracias a Dios por eso, por cada uno de ustedes. Ya empieza ahorita otro nuevo año, seguimos trabajando. Vamos en la segunda semana de febrero. La segunda semana de febrero comienza la escuela. Vamos a definir si la hacemos el jueves u otro día, pero fijo comienza cuando la segunda semana de febrero. Ya las inscripciones están abiertas, entonces para los que van a estudiar. Vamos a hacer un nivel nuevo, es necesario, Dios nos guiará cómo lo hacemos. Vamos a hacer un nivel nuevo. Los que ya estaban estudiando siguen donde van, los que pasaron a otro nivel, a otro periodo. Seguimos estudiando la teología sistemática, y los que quieran empezar, también vamos a hacer uno nuevo para aquellos que quieran empezar. ¿Qué más les comento? Cumplimos 3 años el 21 de enero, entonces el aniversario será el 26, que es domingo. Vamos a orar porque podamos permanecer, lo que decía mi esposa, y vamos a continuar trabajando hasta donde el Señor lo permita. ¿Cuántos van a estar este próximo año acompañándonos en esa labor? Amén. Gracias por el entusiasmo. Vamos al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Vamos a leer solo ese verso y ya entramos a hablar un poquito por qué ese verso hoy. Marcos 10, 45. Cerramos con el libro de Marcos, casualmente. Dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a volverlo a leer. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias siempre, Dios. Gracias. Qué bueno, Dios, saber que estamos aquí en este día para ti. Qué bueno que nos regalas esa oportunidad de reunirnos como iglesia, de terminar este año bajo una palabra, Dios, bajo la guía de tu Espíritu. Que seas tú poniendo en el corazón del creyente aquello que necesita para el próximo año, entendiendo que solo tú eres suficiente, que nada es comparable a ti y que separados de ti nada somos. Háblanos, Dios, habla mi vida, habla a la iglesia, habla a aquellos que quieren conocerte, que anhelan servirte realmente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una oportunidad de servicio, se llama la enseñanza de... ¿Cómo se llama? Una oportunidad de servicio. Eso es un nuevo año. Eso se puede decir así. ¿Qué es un nuevo año? Es una oportunidad de servir. Es la oportunidad de hacer aquello que no hice y que quizás quiero hacer con todas las fuerzas de mi vida, pero no entiendo cómo lo voy a hacer. Es de gran interés llegar al final de un año y al comienzo de otro. Surgen los momentos en que se hacen muchas promesas. Se pregunta uno si valió la pena este año, qué realmente ha sido valioso, qué se repetiría y qué no se repetiría. ¿Qué se repetiría de este año? Piense por un momento qué cosas tan importantes sucedieron que usted dice, Señor, quisiera volver a vivir eso. Pero también piense qué no se repetiría, qué no. Dice, uy, no, eso no, esa parte de mi vida, borrarla. Señor, borra eso en tu memoria, en tu mente. ¿Sí? A veces tiene que ver con el pecado, con aquello que no hicimos, que prometimos el año pasado y pasó todo el año y no lo hicimos, y algunos llevan muchos años prometiendo lo mismo y no lo hacen. ¿Sí? Eso es muy típico. ¿Qué nuevo se haría? Si Dios nos regala otro año de vida, ¿qué hacemos de nuevo? ¿Cómo vivir realmente para agradar a aquel que es único y que es importante?
Alguien dijo que si las metas de los creyentes están separadas del servicio a su Señor, son solo eso, metas. Si tú siendo cristiano o profesando la fe, viniendo a una iglesia o leyendo la Biblia o orando, y tus metas son solo para ti, son solo metas. Cuando las metas están relacionadas a Él, a la persona que me amó, al dueño de la vida, al creador, entonces las cosas son diferentes. Es más, cuando las metas están centradas solamente en ti, hay probabilidades que esas metas te separen de Dios en el transcurso del próximo año. ¿Sí sabías? Si tus metas se centran en ti, en tu pensamiento, en tu humanidad, en tu saber, muchas de esas metas van a afectar tu relación con Dios. Algo que escasea en estos tiempos son personas que sirvan. Se llama crisis, se llama vía de extinción. No hay siervos, pero que sirvan como se debe servir. O sea, puede haber muchos que quieren servir, pero a la manera de ellos, porque algunos sirven sin saber qué es el servicio también. Algunos sirven, chévere, pero no saben qué es el servicio y el por qué Dios demanda de su iglesia que sirva. Hoy vamos a hablar del servicio como iglesia, como personas. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante en esta tierra, ¿sí sabían? Para algunos su vida solo estará distanciada de un guión entre la fecha de nacimiento y la fecha de su muerte. ¿Se han visto las tumbas? ¿O no han visto una tumba nunca? ¿Se ha visto lo que hay en la tumba? 1900 a tal fecha. Ese es su testimonio, digámoslo así. Eso es lo que esa vida hizo, nada. Pero logró muchas cosas en esta tierra, no hizo nada. Si no sirvió a Dios, si no conoció al Señor, si no vivió para Él, no hizo mucho, hizo un guión. ¿Es harto un guión o es poquito? Es poquito. Es más, algunos serán enterrados después de mucho tiempo de haber muerto. Muchos serán enterrados después de muchos días que ya estaban muertos. Ya no había necesidad en esta tierra de ellos, ya estaban ¿qué? Muertos. Porque sin Dios estamos muertos. Algunos quieren vivir como hijos de Dios en cuanto a los privilegios y las promesas, pero no en cuanto a la responsabilidad. Mire, si un creyente que llega hoy a la iglesia o escucha este mensaje hoy y de parte de Dios lo puede poner en su corazón y lo puede practicar, escuche, en un año puede crecer más que una persona que lleve 20 años en la iglesia y no hace mucho. En un año puede crecer más, si entiende lo que vamos a compartir. Dios me regaló este tema porque siempre oro al final del año y le digo, Dios, ¿qué va a pasar con mi vida el año entrante como siervo, como pastor? Y fueron muchas cosas que me llevaron aquí. Podría contárselas, pero son muchas que me llevaron a este tema. Uno, un libro. Por cierto, lo necesito, está en la maleta. Alguien me lo acerca, por favor. Un libro. Para mí los libros son muy importantes. Han marcado mi vida desde que llegué a la iglesia. No sé a usted cómo le hablará Dios, espero que sea por las escrituras, pero los libros contienen también escrituras. Y Dios me habla siempre a través de libros, es la manera como Él usa para mi vida. Y fui a la librería a comprar unos libros y vi un título que me pareció muy importante. Este título, El desafío de servir. Cuando compro un libro, lo compro para leerlo, ¿sí sabían? No sé, yo sé que algunos lo compran, pero no lo leen. Compro un libro para leerlo, yo lo compro para eso. Y la primera tarea que hago al llegar a casa o en el mismo bus es leer la introducción. Y cuando leí la introducción quedé ahí atrapado y dije, este es el libro que yo necesito para el próximo año y para empezar. Luego escuché una predicación y en la predicación hablaban muy parecido de lo que estaba en las dos primeras páginas. Y luego por casualidad esas de Dios, ¿saben cuáles son las casualidades de Dios? Se llama providencia. Por providencia divina iba en el libro de Corintios en mi lectura diaria y hablaba exactamente lo mismo que dice acá y exactamente lo que decía el sermón que escuché. Entonces indudablemente tenía que ser por ahí
el tema que quería compartir Dios a nosotros hoy. En Marcos 10, del 35 al 45, encontramos una historia que enmarca las palabras del Señor Jesucristo en cuanto al servicio. Termina el capítulo en el versículo 45 no termina el capítulo, pero encontramos el versículo que leímos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero toda esta historia viene de la historia, valga la redundancia, de los dos apóstoles. Versículo 35 de capítulo 10 de Marcos. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queremos que nos haga lo que pidiéramos. Toda esta historia arranca de ahí, del deseo de los dos apóstoles de ser el primero y el segundo en todo, de ser especiales, de ser reconocidos. Y el Señor termina la historia diciéndoles cómo se llega a ser primero y cómo se llega a ser reconocido en Dios, no en la tierra. ¿Cómo se llega a ser? Sirviendo. No hay otra manera. Por eso el tema de hoy se llama una oportunidad de servicio. Nos hemos equivocado al no tomar en serio lo importante del servicio. El propósito de la vida cristiana es que el hombre recupere la imagen de Dios que se perdió a causa del pecado, al ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Ahí empezó todo. ¿Cuándo el hombre dejó de servir? Cuando el pecado entró a la tierra. Y ahorita lo vamos a mirar. Al ser creado a imagen y semejanza de Dios, debe reflejar lo que Dios es y lo que Dios hace. Y Dios sirve o no sirve. ¿No te ha servido todos estos años para algunos? Te sirve, día y noche, ¿qué? Te sirve, da, no se cansa. El profeta Isaías dice: ¿no has visto un Dios que trabaja mientras tú no haces nada? Dice el profeta Isaías. Así es nuestro Dios. Trabaja mientras el hombre no hace absolutamente ¿qué? Nada. Porque el hombre no puede hacer nada a la altura de él. Debe aceptar que depende absolutamente ¿de quién? De él. Podemos servir a otros, podemos dar y también podemos recibir, podemos amar, podemos perdonar, podemos tener un corazón de siervos. Sí se puede. Necesitamos saber cómo, qué hacer, cómo vivir. Ese corazón, escuche, el corazón de un siervo es el corazón de Jesús. Debe ser el mayor anhelo de un creyente. Todo creyente nacido de nuevo, que ama a Dios, solo desea una cosa en esta tierra: el corazón de Él. Si yo quiero tu corazón, el corazón de Jesús. No es solo el pastor el que debe servir en una iglesia, no es solo los que cantan, no solo los que enseñan en niños. Toda la iglesia debe servir de muchas maneras. No estoy hablando que todos hagamos lo mismo, pero todos debemos tener un corazón ¿de qué? De servicio. ¿Qué es la iglesia para Cristo? ¿Aló? La esposa. Es la esposa de Cristo. Y la esposa le sirve. Un subliminal para las esposas era ese. Bueno, el corazón es el corazón de Jesús. Es un llamado a su pueblo a servir a los demás. Y para ello aprenderemos hoy que sí es posible. Quiero mostrar una diapositiva de una estructura que hicimos ahí. Es la estructura humana que debemos derribar. Y es la que usted tiene que trabajar el otro año si está dispuesto a asumir un reto personal en su vida espiritual. Esto es lo que hay que derribar durante todo el año. Yo, mío y yo mismo. Ese es el monumento que el hombre ha construido durante generaciones. Y contra eso es que viene el Evangelio. Contra eso es que viene la palabra de Dios. Contra eso es que Dios quiere que el creyente viva. Contra el yo, contra mí, contra mí mismo. Esas palabras son el común denominador de la vida hoy, en el mundo en que vivimos, y aún del creyente que asiste a una iglesia. Y es contra ello que vamos a predicar, y es contra ello que debemos vivir todo el tiempo. Jesús vivió contra eso, siempre. Jesús nunca, mi Padre que me envió, hago las cosas de aquel que me envió, vine a dar testimonio de aquel que me envió. Nunca él hablaba casi en forma personal. Y cuando lo hacía porque era ¿qué? Es Dios. Yo soy. Solo él podía decir eso. Usted no puede decir que es la verdad, usted no puede decir que es la vida.
Yo no puedo decir que soy la resurrección, yo no puedo decir que soy la luz, que soy el pan. Jesús podría decir eso porque es. Si alguien dice que es la verdad, lo van a crucificar. ¿Sí ve por qué no lo podemos decir? Porque lo van a matar. Y Él era la verdad, Él es la verdad. Si las metas que tiene para el otro año solo tienen que ver con el éxito, coja un bus y vaya y visite el éxito y va a lograr más. Va a hacer más en la vida, en serio. Tal vez consiga algo económico, una buena promoción allí. Pero si sus metas solo tienen que ver con el éxito, entonces sus metas son demasiado pobres. Dios no está en sus planes, porque eso es lo que usted quiere y no está tomando en cuenta lo que Él dice y lo que Él quiere. Él quiere que seamos como su Hijo Jesús. Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él quiere que Cristo sea formado en nuestros corazones. Efesios 4:13 dice, hasta que todos, no dice que los pastores, no dice que los que conocen algo de la Biblia, de la iglesia, no dice que los que van en nivel X, no, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón ¿qué? Perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el anhelo de Dios para la iglesia. Si pudiésemos solo comprender este versículo, sería suficiente para toda una vida, no solo para un año, para toda una vida. O sea, si usted entiende ese versículo de Efesios 4:13, puede vivir su vida cristiana los años que Dios le tenga en esta tierra con tranquilidad. Porque esa es la meta de un cristiano, ser formado a la imagen ¿de quién? De Dios. Vamos a hablar del servicio. Primero, el servicio nos fue dado por Dios. Y vamos a mirar una base bíblica que está en Génesis capítulo 2, versículo 25. Mientras lo busca yo voy hablando. Génesis 2:25. Para hablar de cualquier tema es necesario ir al origen del hombre. Cuando Dios crea al hombre lo hace para que se relacione con él, pero también lo hace para que se relacione con los demás a través de esa palabra llamada ¿qué? Servicio. Adán y Eva servían a Dios en el huerto del Edén. Leamos el versículo 25 de capítulo 2. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no sé qué, avergonzaban. Ellos, antes de llegar a ese versículo, ellos vivían en la plenitud de la presencia de Dios. No había nada que los separara de Dios. No había lo que hay en el hombre hoy en día. No había llegado el pecado. Solo cuando llegó el pecado dice que, entonces ¿qué? Dice en el 25. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hasta ahí, hasta el capítulo 2, versículo 25, no hay pecado. Por eso no hay vergüenza. Por eso no hay crítica. Por eso no hay orgullo. Por eso él no le está diciendo, pero es que usted, ¿sí? No, pero es usted. ¿Sí? O sea, no hay ese diálogo entre la pareja que sucede a veces. No hay ese juicio entre los dos de decir, yo soy mejor que tú. No, ellos dos estaban desnudos al mismo nivel y no sé qué, avergonzaban. Encontramos al hombre creado por Dios sirviéndose mutuamente. El hombre le sirve a la mujer le sirve al hombre. El hombre está haciendo lo que Dios le dijo que hiciera y la mujer está haciendo lo que Dios le dijo que hiciera, y hasta ahí todo es matrimonio color de rosa, que es el que todo el mundo desea. Era el estado perfecto en el cual no había crítica, no había orgullo, no había egoísmo. Por eso ninguno de los dos se avergonzaba, ninguno se criticaba, porque no se creían más el uno del otro y no había lugar para la estructura humana. Yo, mío y mí mismo. Ahí no había nada. Todavía no ha surgido el primer yo, ¿sí? Pero va a surgir y lo vamos a ver. El servicio es parte de la naturaleza divina que habita en nosotros. Si Cristo vive en nosotros, desearemos servir a otros para bendición. Será un anhelo, porque entre más sirvas, más reflejas a Jesús. Entre más hagas por los demás, más puedes decir que Cristo habita en tu corazón. Porque Adán y Eva estaban en la plenitud de su existencia. Ese es el deseo de todos los seres humanos, ese estado.
la plenitud, donde no haya chicharrones, ¿sí? Donde no haya nada que me estorbe, que me moleste. La razón es porque no se había manifestado el pecado en el corazón del hombre. El pecado ya estaba, pero no se había manifestado, estaba ahí en el corazón. Génesis 3, del 1 al 6. Aparece una oferta tentadora. Usted conoce la historia. Viene la oferta de ¿quién? De Satanás. Una oferta tentadora. ¿Cuántos han tenido una oferta tentadora? ¿Sí? De algún negocio ilícito, de algún 90, 60, 90. ¿Sí? Son ofertas tentadoras que pueden llegar al corazón de cualquiera. De saber más de lo que necesita saber, de chisme. Es una oferta ¿qué? Tentadora. Apareció la oferta. El enemigo de Dios viene a mirar al hombre, viene a hablarle al hombre, y en vez de hablarle, de servirle a Dios, escuche, él le dice que él es igual a ¿quién? A Dios. Satanás le dice que el hombre es igual a ¿quién? A Dios. Cuando nosotros no le servimos a Dios, nosotros nos servimos a nosotros mismos antes que a cualquier otro ser humano, porque estamos viviendo bajo la estructura del yo, del mí, del mío y del yo mismo. Versículo 7, no voy a leer del 1 al 6, es toda la historia de la tentación, pero miren lo que pasó en el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Conéctenlo con el 25, 2:25. Estaban desnudos y no que se avergonzaban. Ahora vaya al versículo 7 del capítulo 3. Dice que fueron abiertos ¿qué? Sus ojos. Fueron abiertos sus ojos por primera vez, fueron conscientes de sí mismos y empezó la estructura humana. Se reconocieron el uno a otro y ya no vivían solo para Dios. Ya empezó la batalla en su mente y en su corazón de no solo vivir para Él, sino empezar a vivir para ¿quién? Para mí. Empezaron a preocuparse por ellos y por lo que los demás pensaban, ya no por lo que Dios había dicho. Versículo 8 de Génesis 3. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Adán no ayudó a Eva, Eva no ayudó a Adán. Empezó el egoísmo. Ninguno de los dos se ayudó. ¿Empezó qué? El egoísmo. Ellos hicieron delantales, dice en el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ese es el juego más antiguo de la humanidad: cubrir el pecado sin Dios, y siempre pierde. El hombre siempre ha perdido. Ellos trataron de esconder su pecado. ¿Quién? Ellos, a la manera de ellos. ¿Con qué? Con delantales. ¿Tú cómo lo cubres? ¿Cómo lo tapamos nosotros hoy en día? Ese jueguito lleva toda la humanidad, jugando a esconderle a Dios el pecado, jugando a decir yo tengo una manera de resolverlo, y no rindiéndome a Él. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Versículo 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Encontramos un diálogo entre Dios y el hombre. Son las primeras palabras de un pecador en la Biblia. Nunca había hablado un pecador, hasta ahora va a hablar. Ha hablado Dios, ha hablado la serpiente, ha hablado Adán, ha hablado Eva, pero antes de la caída se relacionaban con Dios. Ahora habla un pecador, y así hablamos los pecadores. Amén. Pónganle cuidado. Tuve miedo. ¿Cómo habla un pecador? Con la verdad a medias, porque estaba desnudo. Ese no era el motivo real de su miedo. Su miedo era porque tenía miedo, porque había desobedecido a Dios y a su palabra, y sabía que tenía que dar cuentas. Ese era su miedo. Su miedo no era estar desnudo. Aunque nos da pena estar desnudos, es algo que puede pasar y que no trae muchas consecuencias, y fue por error. Pero en el caso de él no estaba lleno de miedo por su desnudez. Él tenía miedo porque había desobedecido la voz de Dios que le había dicho que no hiciera, y tenía miedo porque tenía que ir a darle cuentas, a poner la cara, porque él conocía a Dios, lo había conocido antes de la caída, y él sabía que tenía que enfrentarlo, y estaba lleno ¿de qué? De miedo. No fue sincero con Dios, escondió el acto de desobediencia, y de ahí en adelante el hombre le cuesta ser sincero con Dios. ¿Cuál era la respuesta?
versículo 7, versículo 9, cuando el Señor le dice, ¿dónde estás tú? Él debió haber respondido así. Dice, y respondió Adán, el versículo 10, tengo miedo porque desobedecí tu palabra, porque te amo. Por eso tengo miedo, porque sé que tengo que darte cuentas de mi desobediencia. Esa era la palabra correcta que debe haber salido de la vida de Adán. Pero ¿cuál salió? Tengo miedo porque estoy desnudo. ¿Usted cree que el Señor le creyó? No le podía creer. Luego se echaron culpas. Viene todo, empieza todo el proceso de cómo somos. Esto que estamos compartiendo, eso somos usted y yo constantemente. Luego se echaron culpas el uno al otro. La mujer que me diste, la serpiente, y la serpiente perdió porque no tenía quien echarle la culpa. ¿A quién le echó la culpa? A la mujer. ¿Y a quién le echó la culpa a la mujer? A la serpiente. ¿Sí ve cómo todo se fue desbaratando? Y ya no hay servicio allí, hay egoísmo, hay el deseo de salvarse a sí mismo. Yo salvo mi parte, la mujer que me dice. Y Eva dice, yo salvo la mía, la serpiente. Y la pobre serpiente quedó grave. El patrón no ha cambiado, seguimos siendo como ellos. Nos escondemos, huimos, abandonamos, dejamos de hacer lo bueno, fallamos, queremos escapar cuando estamos en problemas, pero muy pocas veces nos gusta decir la verdad completa. Siempre huimos de ello. Esa es nuestra naturaleza. ¿Somos hijos de quién? De Adán. No es que se juzgue. Mire las frases que uno usa. Yo sé que usted las ha usado, yo también las he usado. No es que juzgue, es que yo discierno. Yo no estoy juzgando, ¿sí? No es por juzgar, ¿sí? No soy terco, solo tengo confianza en mí mismo, decía. No, yo no soy terco, es que yo confío en lo que estoy haciendo. Y es más terco que la bula, dice, ¿sí? No es que quiera discutir, solo quiero llegar a un punto. No es que quiera discutir, solo quiero llegar a ¿dónde? A un punto. Así se volvió el hombre después de la caída. Le preguntaron a un profesor de música, ¿cuál es el instrumento más difícil de tocar para los músicos? Su respuesta fue esta: el más difícil de tocar es el segundo violín. ¿Sabe por qué? Dijo, porque debe sonar igual al primero y nunca será reconocido ni será protagonista. Por eso es tan difícil ser el segundo violín. Porque todo lo segundo nos cuesta. Porque queremos servir para hacer ¿qué? El primero, como Jacobo y Juan. Porque queremos hacer para que los demás vean que yo hago. Porque queremos que nuestro servicio sea valorado. Pero lo más difícil es ser el segundo. La segunda voz también es difícil. Es lo mismo. El músico le respondió así: Dios, siempre ser segundo será más difícil, porque no tendremos honores y no tendremos nada de reconocimientos. Segundo, servir correctamente cuesta todo. Ya vimos la base bíblica. Vimos que el servicio se perdió en el Edén. Ahora vamos a mirar que el servicio nos cuesta ¿qué? Todo. Esta frasecita, la segunda, servir nos cuesta todo. No, correctamente. Servir como usted quiera no le cuesta nada. Usted lo puede hacer como usted quiera. Pero servir como la Biblia dice, cuesta todo. Después de la vida del Señor Jesucristo, la mayoría de autores, cuando tiene que hablar del servicio, vamos a mirar ahí en Filipenses 3:8, solo encuentra un hombre a cual referirse. ¿A quién? A Pablo. Siempre usted leerá escritores, historias, predicaciones. Si no hablan de Jesús, ¿hablan de quién? De Pablo, el gran siervo de Dios. Al estudiar su vida encontramos que no es lo que algunos piensan. Muchos tienen una imagen de Pablo como el gran poderoso, el ungido de Jehová, el que hacía milagros, resucitó un muerto, escribió 13 libros, Dios le reveló de una manera sorprendente el Evangelio. Entonces, al estudiar su vida, algunos tienen una idea de que un siervo es alguien demasiado importante, pero la vida de él no es eso. Su vida está más bien basada en todo lo que él vivió para ser un siervo, todo lo que tuvo que pasar para llegar a ser el hombre que hoy en día nosotros disfrutamos y conocemos. Pensamos, voy a leerle una historia que me gustó mucho. Hoy vamos a ver varias historias interesantes.
¿Cuánto les gustaría servirle al Señor correctamente? Bien, muy bien. Vamos a mirar cómo es el asunto. Lea Filipenses 3:8 mientras yo encuentro aquí lo que estoy buscando. ¿Qué dice? Alguien que lo lea en voz alta, por favor, para todos. Ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es claro, ¿no? El texto es muy bueno. Vamos a leer una historia. El vendedor de una perla se llama. Muy bonita, espero que esté atento. Vamos a darle 3 historias hoy en el sermón, muy buenas, tienen que ver con lo que estamos hablando. ¿Cuánto cuesta esta perla? Dice un comprador a un vendedor de esa perla. Quiero tenerla. Bueno, dirá el vendedor, es muy cara. Bien, pero ¿cuánto cuesta? Insistimos, es muy cara. ¿Piensa usted que puede comprarla? Por supuesto, cualquiera puede adquirirla. Todo tiene un valor, todo tiene un precio en esta vida y yo quiero esa perla. No importa cuánto valga. Y el vendedor le dice, le estoy repitiendo que es muy cara, es muy difícil adquirirla. Entonces, ¿cuánto cuesta? Todo cuanto usted tiene, le dice el vendedor. Responde, la otra persona dice, muy bien, estoy decidido, voy a comprarla. ¿Cuánto tiene usted? Le dice el vendedor. Tengo 5 millones de pesos en el banco. Bien, sirve. ¿Qué más tiene? ¿Eso es todo lo que usted posee? Dice, no, tengo como 800,000 pesos aquí en el bolsillo. Sirve, súbelos ahí. Bueno, ¿qué más tiene? Dice, no, pero pues ya di lo de la cuenta, ya di lo de los bolsillos, ¿qué más podría dar? ¿Dónde vive usted? Le dice el vendedor, dice, en una casa. Dice, ¿tiene casa? Dice, sí, me sirve también. Dice, no, pero me va a dejar sin casa. Dice, ¿y usted en qué se transporta? Dice, tengo un auto. ¿Tiene auto? Listo, también sirve. Deme el auto. ¿Algo más? Dice, sí, tengo otro. Deme ese otro carro también me sirve. Y ahí lo va llevando en el proceso. O sea, usted está diciendo que ahora me toca vivir en un remolque. ¿Tiene remolque? Eche el remolque de una, o sea, hácelo. O sea, de una, sí. Pero si se lo doy, entonces tendré que dormir en la calle, dice. Ya le entregué los autos, ya le entregué el remolque, ya le entregué la casa, ya le entregué todo. Ambas cosas, dice, todas esas cosas eran de mi propiedad, o sea, no tengo nada más. El vendedor lo mira y le dice, excelente, dice, ¿usted es soltero o es casado? Dice, yo soy casado, deme su esposa. ¿Tiene hijos? Sí, también me sirven los hijos. Todo. Acuérdese que cuesta ¿qué? Todo. Le dijo, ¿usted quería la perla? Yo le dije que costaba ¿qué? Todo. Sigue hablando el vendedor y le dice, bueno, falta algo. ¿Tiene algo más que entregar? Dice, nada, ya me quitó todo. Dice, ¿y usted? Falta usted. O sea, necesito que sea usted también alguien que entre en la transacción. Por el momento, dice el vendedor, le voy a permitir, escuche, que use todas las cosas, pero nunca se le olvide que son mías, que usted también es mío, que usted me pertenece, que toda vez que usted necesita cualquiera de las cosas de las que acabamos de hablar y de las que usted pagó por la perla, usted deberá entregármelas, porque yo soy el dueño. Así ocurre, iglesia, cuando somos propiedad de Jesucristo. ¿Sí quedó claro? ¿Qué tiene usted? ¿Sí? No, la casa, deme la casa, deme lo que sea. Avancemos. Hoy en día encontramos estos conceptos, escucha. Hoy en día no son las personas, hoy en día no hay uno que reciba, esto es lo que Dios quiere a través de esa historia. No, Dios no quiere una persona que reciba, Dios quiere una persona que dé.
Dios no quiere uno que le guarda rencor a otro, sino quiere uno que perdona. Dios no quiere uno que guarda apuntes, sino que olvida. Y Dios no quiere una superestrella, Dios quiere un ¿qué? Siervo. Eso es servir, eso es lo que Dios anhela. Por eso cuesta ¿qué? Todo. Pensamos que todo lo que tenemos nos pertenece, porque según nuestro concepto nosotros nos lo hemos ganado por nuestra fuerza y por nuestra sabiduría y nuestro conocimiento, y lo hemos logrado por nosotros mismos. Por eso es diferente cuando uno encuentra personas que no quieren recibir, sino que quieren ¿qué? Dar. Con personas que no son rencorosos, sino que son capaces de perdonar. Eso es servicio, eso es servirle a Dios. Personas que no quieren fama, quieren servirle al Señor. Vamos a mirar 3 características de Pablo, basados en la vida de él. Leamos Filipenses 3:8 antes de entrar a las características para recordar y enlazarlo ahí. Pablo dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En la palabra griega no la tradujeron así porque parece que fuera una grosería, se llama estiércol. Todo lo tengo ¿por qué? Por estiércol. No la quisieron poner así para no herir a los creyentes, ¿sí? Y para no llevarlos a sufrir con esa batalla de que todo es estiércol. Entonces lo pusieron como ¿qué? Como basura. Pero la palabra correcta en la traducción es ¿qué? Estiércol. Todo lo tengo por estiércol, ¿por amor a quién? A mi Señor. Miremos las características de este gran hombre. Humanidad transparente, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 13. Solo vamos a mirar las 3 características de Corintios, que es un libro apasionante. 1 Corintios, capítulo 2, versículo ¿qué? 13 les dije. Dice Pablo: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual ¿a qué? A lo espiritual. A primera vista, usted lee ese versículo y parece alguien que se jacta de su servicio, parece alguien que hablara como si él fuera más sabio que todo el mundo, como si él fuera más espiritual que todo el mundo, y es la impresión que da Pablo a veces en sus comentarios. Dice: yo me gloriaré en las revelaciones, y cualquiera lo escuchaba hablar y pensaría que él era un hombre muy orgulloso. En realidad no era así. El primer punto es la humanidad transparente. Humanidad transparente, escuche bien. En realidad Pablo no era así. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 10:10 para encontrar una opinión que la gente, que la Biblia da de él mismo. 2 Corintios 10:10. Porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Eso decían de Pablo, que él era muy fuerte en las cartas, pero que su apariencia física era ¿qué? Débil, y la palabra era ¿qué? Menospreciable. Ese es un choque. En unas partes parece que fuera un hombre súper potente, súper orgulloso por su sabiduría y su conocimiento, pero era un hombre humano, como usted y como yo. Era humano, era de carne y hueso, tenía errores, tenía pecados, pero tenía algo que todos necesitamos: servía. Le servía al Señor con una pasión que ha sido difícil de sobrepasar en la tierra por algún predicador o por algún hombre que haya existido. Traspasar esa pasión que tenía este hombre, ¿para qué? Para el servicio. Él no tenía todo perfecto para servir, iglesia. No puedes tener todo perfecto si vas a servir. Siempre vas a poder servir con imperfección y con batallas. Dice la Biblia que él no intentaba esconder quién era débil. Tenía temor y temblor cuando predicaba ante los corintios. Él no era jactancioso al predicar. Han descrito a Pablo de la siguiente manera, esto me asombró: un hombre de moderada estatura. ¿Qué quiere decir eso? Pequeño. Pequeño, porque su nombre se llama Pablo, ¿significa qué? Pequeño. Piernas encorvadas, ojos saltones, largas cejas unidas, larga nariz y labios gruesos. Pablo no era agradable. Por ahí alguien dijo que era feo. Pero es una descripción dura, pero así era él. No es una descripción muy agradable.
aparte de eso tenía problemas en sus ojos, en su visión. Gálatas 6:11, él mismo dice: escribo con letras grandes, grandes, dice, para que vean que era yo. O sea, la gente sabía que él escribía con letras gigantes porque no tenía ojos, no veía bien, tenía problemas de visión. Además, algunos están convencidos aún que podría ser un hombre jorobado. No se ha comprobado, pero los estudiosos llegan a decir que su apariencia era muy especial. Era un hombre que tenía necesidades y las declaraba abiertamente. Los siervos son eso. Los cristianos verdaderos son eso. No temen decir que son débiles, no temen decir que tienen necesidades, no temen decir que a veces se sienten solos, que a veces no tienen cómo resolver sus asuntos y les queda solamente confiar en ¿quién? En Dios. Esa es una característica de un siervo, es humano, porque solo alguien humano puede reconocer las necesidades de otro ¿qué? Humano. Y la palabra no dice humano. Se ha escuchado tan inhumano, cruel, o sea, no tiene humanidad, no tiene sentimientos. Pablo era humano, él vivía su humanidad a fondo. Dice, él reconocía su imperfección, pero nunca se justificaba por ello. Al contrario, él sabía que esa imperfección era lo único que lo mantenía dependiente de Dios. ¿Ven? Segundo, humildad genuina. El mismo Corintios, pero 1 Corintios capítulo 2, del 4 al 5. Humildad genuina, perdón. La primera era humanidad, ¿qué? Como es, no tenía dos caras. Y el que sirve debe ser así. Debe estar expuesto a que la gente lo respete aún con pecados, aún con errores, aún con faltas, sin justificar por eso sus acciones. Humildad genuina, 1 Corintios 2, del 4 al 5. Y mi palabra, dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con una demostración de ¿qué? Del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cada vez que él hablaba, él sabía que no era él. Eso es una característica de las personas que quieren servir. Saben que si logran ayudar a una persona, escuche, a una persona, quien quiera que sea, nunca dirán que él lo hizo, nunca dirán, yo fui el que le ayudé. No, fue Cristo en mí. Fue el Espíritu de Dios el que habló a un corazón, y ese corazón estaba abierto y dispuesto a la palabra y entendió que la persona que estaba hablando por el Espíritu de ¿qué? De Dios. Por eso en las consejerías muchos dicen, ¿cómo haría para saber lo que necesitaba? No, el siervo no sabe nada. Se dispone, se sujeta, está lleno de Dios para escuchar y para dar una palabra de parte de ¿quién? De Dios. Las personas que hablaban con Pablo sabían que él era el hombre que mataba a los cristianos y que ahora era un siervo, y dudaban muchos, decían, pero ¿será que sí se convirtió? Realmente Pablo sí cambió. Y él por eso dice, no hablo yo, si no habla el asesino, no habla el criminal, no habla el hombre que era, habla el Espíritu Santo en él, era el que hablaba. Algo que impide servir correctamente es que no habrá reconocimientos, es que no seremos famosos, no seremos los primeros en todo lugar, no seremos importantes. Si usted tiene un concepto de servicio diferente, es un concepto mal, no funciona así. La iglesia crea a sus dioses en los líderes que predican, porque se dejan llevar por su apariencia, por sus logros. Los que escuchaban a Pablo no se podrían dejar llevar por su apariencia, porque ya la vimos cuál era. Solo se dejaban llevar ¿por quién? Por Cristo, porque lo veían a él en Pablo. Por eso cuesta servir, porque es dejar que Cristo sea visible y no que nosotros seamos ¿qué? Visibles. Cuando la gente sigue líderes que se exaltan a sí mismos, la iglesia está fuera del orden de Dios, porque la cabeza de la iglesia no es el hombre, es Dios y su palabra. Por eso mucha gente quiere pastores que tengan mucho dinero, porque creen que eso hace que la iglesia prospere más. ¿Sí saben que hay gente que piensa así? Hay gente que no acepta que un pastor no tenga un carro, hay gente que no acepta que un pastor no tenga la ropa más cara, porque quiere al hombre.
porque ha construido su propio ídolo, porque él quiere ser igual a él, no igual a Jesús. ¿Sí me explico? Si usted quiere ser igual al pastor, está lejos. Tiene que ser igual a Jesús, porque los pastores somos imperfectos y siempre lo seremos. Cuando la gente sigue a un siervo, Dios es exaltado. Se habla de la persona de Dios siempre. Se habla de su obra, se habla de su poder, se habla de su nombre, de su gloria, de su inmenso amor, de su inmensa gracia. Se habla. No hay otro tema más espectacular que hablar de quién, de Dios. Un corazón de siervo no se defiende cuando hablan falsamente de él. Un cristiano no debería defenderse, ¿sí sabe? Es que somos mansos pero no mensos, eso es una muletilla. El cristiano no se defiende, el siervo no se defiende. ¿Por qué? Porque hay un principio para aplicar ahí. Escuche, nada que demostrar, nada que perder. ¿Qué tienes que demostrarle a los demás? ¿Que eres mejor? Si tú piensas que tienes que demostrarle aún a los compañeros de la iglesia o afuera a la familia que no conoce de Dios, estás mal. No hay nada que demostrar, no hay nada que perder. Reconocer su propia condición le ayuda a ser humilde. Ese era Pablo, para ayudar a otros que batallaban con lo mismo. Pablo hace una radiografía de su condición en Romanos 7 y él ahí muestra quién es. Dice, queriendo hacer lo bueno no puedo, se me cuesta todavía. Y era Pablo, ¿no? Estamos hablando de Pablo, no de cualquiera. Las luchas de Pablo lo confrontaban en su corazón continuamente, porque él sabía que la iglesia también las vivía. Esa es la vida de un siervo. Sus luchas le dan un puño cada día, ¿sí? ¿Para qué? Para que recuerde que la iglesia vive lo mismo. Si tú eres cabeza de la familia, tus luchas también las vive tu familia. Si tú tienes batallas llevando más tiempo en la iglesia que los nuevos, entiende que ellos también viven las mismas situaciones y por eso es mejor no juzgar. Es una conciencia despierta para los demás y muerta para sí mismo. Ese es el servicio. Una conciencia que despierta hacia afuera, muerta hacia acá, hacia adentro. Tercera característica, sinceridad absoluta. Segunda de Corintios 4, 1 y 2. El cual nos consuela segunda de Corintios 4, perdón, del 1 al 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esta es la verdad del que sirve, y es que es un servicio que sincero. Pablo dice que teniendo nosotros este ministerio según la misericordia, o sea, aquí podríamos hablar, le puse sinceridad absoluta porque para ceñirme a lo que estaba estudiando, pero hay una palabra mejor para la sinceridad, se llama ser real. Real. O sea, no tener dos imágenes, no ser uno en la iglesia y otro fuera de la iglesia. Esa es la verdad del servicio cristiano. No hay hipocresía en el que sirve, de lo contrario, por eso no sirve, porque es hipócrita. No hay hipocresía en alguien que sirva de parte de Dios, no puede haberla, sería un choque, serviría incorrectamente, entonces no sirve. O sea que se puede hacer cosas por otros, pero estas no le sirven de nada a esa persona porque el corazón que lo hace no es correcto. O sea, cualquiera te puede dar un consejo, el mismo que te puede dar un pastor o un siervo, pero el consejo tiene fuerza cuando el corazón que lo da es real. Cuando a esa persona le interesa a la persona, no se lo da por dárselo, sino le interesa que esa persona aplique lo que está escuchando porque sabe que le va a servir. ¿Y por qué sabe que le va a servir? Porque quizás ya lo ha vivido, ya ha pasado el proceso de la desobediencia, ya ha pasado el proceso de saber que murmurar es terrible en la iglesia. Y ha aprendido a callarse, así, a ser prudente, a ser sabio, a tener dominio propio. Entonces, cada cosa que dice, lo hace sabiamente y lo hace sinceramente el siervo. Y esto es para usted, no es para mí. Es para el creyente que se encuentra con otra persona y lo puede ayudar.
Pero entre más tenga un corazón sincero con Dios, la ayuda es más efectiva, ¿sí? 80, 90% llega al corazón de la persona. De lo contrario es como el totazo que le di al el címbalo que retiñe, ¿sí? Así, solo bulla, solo escama, solo palabras. ¿Sí? Lea la Biblia, sí, pero usted no la lee, no diga eso. No le diga a otro eso porque usted no la lee, ¿sí? Ore usted primero para que le pueda decir a alguien, ore. De lo contrario, acuérdese del sonido del címbalo, ¿sí? Es eso, es esa sinceridad de decir de corazón, te lo digo porque funciona, porque lo he hecho, porque lo he vivido, porque he tenido que pasar ese proceso de perdonar, por ejemplo. Perdónenlo. Y hay gente que dice, pero usted no perdona, entonces ¿por qué me dice que perdone? Perdone, o perdónela. Eso era Pablo. Pablo hacía cosas así. Su servicio era tan sincero que la gente no miraba su apariencia, sino miraba eso, y su man tan feo, ¿sí? Y me está diciendo que perdone. ¿Sí? A veces nos basamos mucho en la cara, ¿no? ¿Cómo es que se llama la teoría de qué? Peligrosista. La teoría peligrosista, dice el abogado. Y es que usted se sienta al pie de alguien en el bus y usted oró por la mañana y usted dice, hoy voy a compartirle a alguien, Señor. Y está ahí al pie y se sienta alguien y usted quiere compartirle, y apenas lo mira, usted dice, no, ya no le comparto. Porque tiene cara de malo, ¿sí? La cicatriz o algo, no sé, algún aspecto que usted dice, uy, no hay otro alma, no hay otro Señor, ¿sabes qué? Sí. Pensamos así, juzgamos la apariencia inmediata. No sabemos si esto le pasó, no porque sea malo, tal vez por hacer algo le pasó. Y esa teoría se aplica mucho en el servicio. Pablo no la aplicaba, y Pablo le compartía al que fuera, desde el César hasta el esclavo Onésimo, en Filipenses. A un esclavo, dice, Pablo dice que ese esclavo estaba con él y que ese esclavo era libre y que ese esclavo pertenecía a Cristo. Y le manda una carta en Filipenses al dueño del esclavo. Le dice, te pido el favor, pero si quisiera te podría mandar, porque tú te debes a mí. O sea, porque él le había hablado del evangelio a Filemón, dice, tú te debes a mí, pero te estoy pidiendo el favor en todo caso que lo trates como alguien libre. Pablo era así, pero porque Pablo había sido esclavo. ¿De qué? De sí mismo. De yo, de mí, mío y de mí mismo. Pablo venía de esa esclavitud y nosotros venimos de esa esclavitud. O sea que puede la persona servir con hipocresía, también se puede, pero no habrá resultados. Esa es la diferencia. No hay cosas ocultas en el siervo, no hay duplicidad. Él es así como la gente lo ve. No quiere que vean más, no le interesa que vean más. El que sirve a Dios de corazón se vuelve una persona real, que se da cuenta cuando hay falsedad en él. Escuche, en él, no en los demás primero. En él se da cuenta y dice, uy, fui falso ahí, fui hipócrita, perdóname, no puedo seguir siendo así. No manipula para lograr cosas. No le ofrece a la gente más de lo que pueda dar Cristo. Si no le dice que Dios lo va a prosperar y lo va a sanar y lo va a restaurar, es mejor decirle, Dios te va a quebrantar para hacer una nueva vida en ti. No lo manipula con las necesidades. Dios va a cambiar tu marido, ven a la iglesia. No, se llama manipulación. Le dice, necesitas morir para vivir. Necesitas conocer a Jesús para ser real, para nosotros ser reales. No tiene sustitutos de Dios, porque solo anhela a Dios y no se conforma con menos, porque sabe que lo demás no le aprovecha y sabe que necesita a Dios para ser sincero. Ser real es un proceso, escuche, cuesta harto tiempo. Tú no eres real por salir de esta reunión y yo no soy real por predicar este sermón. Esto cuesta, esto es un trabajo de años donde Dios te hace real. Sincero era que se usaba cera para pegar en la época de los romanos, y algo que tuviera cera ya no era original, ya no era real, ya lo habían pegado, ya lo habían arreglado. Sincera es que no hay remiendos, solo cosas nuevas con el Señor en nuestros corazones. ¿Por qué no es rápido? Es la pregunta. ¿Por qué ser real no es rápido? Porque no es para todo el mundo, tenga en cuenta eso. Porque es un proceso largo de vida, pero también tenga en cuenta esto: los resultados son los mejores que un ser humano pueda desear, porque llega a ser quien realmente ¿qué? Es.
quien Dios dice que usted es, no lo que dice su familia, no lo que dice el mundo, es lo que Dios dice que yo soy. Eso llega a ser un hombre o una mujer cuando tiene un servicio que sincero. Son personas que dejan huella en el corazón por donde van. Pueden hablar con una persona y nunca volverla a ver, pero dejaron huella en esa vida por su servicio. Son plenos porque aprenden que amar es servir, y son amados de verdad por extraños y por algunos de los suyos. ¿Sí escuchó? Son plenos porque aprenden a amar, porque saben que servir es que amar. Y también porque dejan huella en extraños, en desconocidos, y los rodea Dios de personas que nunca conocieron y terminan siendo más cercanos que los conocidos, que los familiares, que muchas veces no nos aceptan. Si eso es su vida, me alegra. Son reales porque se conocen. Dios se revela a ellos de manera diferente porque Él sabe que lo necesitan. Escuche. Un hombre me preguntó hace unos 10 años, unos 12 años, en Suba, me dijo, ¿por qué Dios se revela a unas personas más que a otras? Le dije, porque sirven. Él pensó que yo le iba a dar una clase de teología o de doctrina, ¿sí? No, es así, no, es porque sirve. Porque el que sirve necesita conocer el carácter de Cristo para poder ayudar a otros. El que no sirve no lo necesita para mucho, porque sigue confiando en yo, mío y mí mismo. ¿Ven? Adquieren sabiduría de Dios, que es más valiosa que toda la riqueza de este mundo. La Biblia le dice, adquirir ¿qué? Sabiduría. Es mejor que el oro y es mejor que ¿qué? Que toda la plata refinada. Los siervos adquieren ¿qué? Sabiduría. Dios les la da. Es para ellos, no es de Dios. Dios la comparte, dice, tú necesitas mi sabiduría, porque veo que últimamente te estás interesando en las personas y necesito equiparte para que sigan llegando otras personas y tú puedas compartir con ellos mi sabiduría. Están cerca del corazón de su Señor, porque Él es siervo por excelencia. El siervo se relaciona ¿con quién? Con siervos. Él es siervo, Él dice, alguien está aprendiendo a ser como yo quiero que sea, como yo. Jesús quiere que uno sea como quién, como Él. Entre más se sirva, más se aprende del corazón de Jesús, iglesia, y más se refleja su carácter en el creyente. ¿Quieres ser como Jesús? Sirve. Y hay muchas maneras de servir. No estoy diciendo que te toque predicar dentro de 8 días, no. Hay muchas, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. Otra cosa, está asegurada la recompensa para los siervos. Les espera la corona de gloria que Dios ha preparado para ellos, 2 Timoteo 4, 7, 8. Hoy leí esta parte, 2 Timoteo 4, 7, 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Pero lea el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo era muy sincero, demasiado sincero. Él no le importó decir a la gente, me van a matar, ¿sí? Quiero contarles que me van a matar. Es más, en algunos casos dicen, esta es la última vez que nos vemos, sus rostros no eran más mis rostros. Y la gente lloraba y decía, ¿pero por qué? Porque él era sincero, total. Él no se ponía a decir, voy a volver a visitarlos como iglesia. Él sabía que iba a morir y le dice a la iglesia, cuando está hablando a Timoteo, le escribe la carta, él está preso y le dice, estoy pronto a ser ¿qué? Sacrificado. Y luego es cuando da la gran promesa. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Fue sincero. Toda su vida fue una vida de ¿qué? Sinceridad. Pablo sabía lo que le esperaba, pero también sabía que tenía, por último, ser sacrificado por causa de su servicio. Él fue sacrificado ¿por qué? Por su servicio. No por ser malo, no por ser valiente y no por ser mejor que otros. Fue sacrificado ¿por qué? Por su servicio. Prestó un servicio a Dios durante más de 35 años de ministerio. Quiero leerle una historia. Los $3 de Dios. Espero que usted no esté aquí, que usted quiera algo más que $3 de Dios. Quiero comprar $3 de Dios. Me gustaría comprar solo un poquito de Dios.
que no sea lo suficiente para explotar mi alma o que no me robe el sueño. No quiero eso. Quiero solo $3 de Dios. No quiero lo suficiente como para tener que convertirme y darle el control de mi vida al Señor. No quiero eso. Solo lo suficiente para calmar mi dolor y mi culpa. Solo quiero $3 de Dios. Me gustaría comprarlos. Dios, por favor, que me ayude a tener solo un poquito de amor, no lo suficiente para amar a las personas como son. Que me ayude a no ser tan racista. Que me ayude como para amar a los envidiosos. Un poquito de amor, quiero nomás. $3 de Dios. Quiero lo suficiente de Dios que me haga ir a la iglesia cuando tenga tiempo, no cuando debo ir. Quiero éxtasis y no transformación. Quiero el calor del vientre, pero no quiero nacer. Quiero comprar una libra de eternidad en una bolsa de papel, con garantía o que me reembolsen el dinero. Quiero $3 de Dios. ¿Qué quieres tú? ¿A Jesús? ¿O quieres $3 de Dios? Él ofrece los dos, ¿sí saben? Hay gente que se quedará en la vida con $3 de Dios nomás. Y no le alcanzarán para vivir la vida cristiana. A nadie le alcanzan los $3, aunque son de Dios, no le alcanzan los $3. Me impresiona lo final. Quiero comprar una libra de eternidad. ¿Tú crees que una libra alcanza para estar con Él para siempre? No. En una bolsa de papel con garantía o que me devuelvan mi dinero. Esa es la vida de muchos creyentes. Creen que le pueden comprar a Dios el tiempo. Creen que le pueden servir como ellos quieran. Y no alcanzamos hasta allá. Amén. No sé si usted quiera eso. Yo no quiero eso. Yo quiero a Jesús. Quiero el corazón de Jesús en mi vida. Y vamos a la historia final para cerrar. Muy atentos porque esta es el broche de oro del sermón es este. ¿Listo? Voy a leerle esta historia y oramos. Esta historia es espectacular. Me quebrantó mucho cuando la leí. Yo decía, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo es el servicio real de Dios? Espero que a tu corazón también. Que nunca se te olviden los $3. Que siempre que quieras servir al Señor, recuerda que Él no te va a dar eso, Él te va a dar todo. Pero que Él pide todo también, todo lo que tengas. El caballito de piel había vivido más tiempo en la guardería de cualquiera de los otros juguetes. Se llama el caballito de piel. Era tan viejo que su cubierta de color castaño se le había pelado a parches. Era un caballito de trapo, mejor dicho. Debajo se le veían las costuras y ya le habían arrancado la mayor parte de las cerdas de la cola para hacer collares como adornos. Este caballo era sabio, pues había visto una larga sucesión de juguetes mecánicos que llegaban jactándose y contoneándose, y con el tiempo eran solo juguetes, nunca se convertían en ninguna otra, contoneándose, y con el tiempo se le rompía el resorte principal y fallecía. O sea, el caballito era de trapo y él duraba más. Los mecánicos se les daña la pila o se les daña algún resorte y ya esos juguetes no sirven. ¿Listo? Él sabía que estos eran solo eso, juguetes, y nunca se convertirían en ninguna otra cosa. Pero lo que sucede en la guardería es muy extraño y maravilloso. Escuchen, solo aquellos juguetes viejos, sabios y experimentados como el caballito de piel, entienden todo eso. ¿Qué es lo real?, le preguntó un día el conejo cuando los dos yacían el uno junto al otro cerca del guardafuegos de la chimenea, antes que llegara la nana para arreglar el cuarto. O sea, un conejito se acerca al caballo y le dice, ¿qué es lo real? Significa tener adentro las cosas que zumban y una manija sobresaliente, porque ambos eran de trapo. Entonces el conejito decía, ¿ser real es tener eso? Lo real no es la manera como fuiste hecho, le dice el otro, caballo. Es algo que le ocurre a uno. ¿Se oye? Ser real le ocurre. Cuando un niño te ame a ti durante un larguísimo tiempo, no solo porque quiere jugar contigo, sino porque realmente te ama, entonces llegarás a ser real. Sí, cuando un niño un juguete no porque quiere jugar con él, sino que lo aprecia, es un juguete ¿qué?
real. ¿Eso duele?, preguntó el conejo. Algunas veces, respondió el caballito de piel, pues siempre decía la verdad. Cuando tú eres real, no te importa que te duela. ¿Sucede esto instantáneamente, como cuando te dan cuerda, o poco a poco?, pregunta el conejito. No, escuche bien la parte final. No sucede instantáneamente, dijo el caballo de piel. Tú llegarás a ser real poco a poco. Se necesita un largo tiempo. Esa es la razón por la cual esto no les ocurre a las personas que se rompen fácilmente, que tienen bordes filosos o que hay que guardarlas con cuidado. Por lo general, cuando tú llegas a ser real, ya te han arrancado por amor la mayor parte del pelo, te han sacado los ojos y te han aflojado las coyunturas y te has vuelto andrajoso. Pero eso no importa en absoluto, pues cuando uno llega a ser real, no puede ser feo, excepto para las personas que no entienden. Eso es ser real, iglesia. Eso es servir. Servir es ser real. Si tú no sirves, tú no eres real. Eres uno más que escucha. Pero se necesita pasar como el caballito. Le arrancaron el pelo, las costuras tal vez rotas, pero llegó a ser real, que servía, aún era útil. Y llegar a ser real es un proceso largo en la vida cristiana. Amén. Amén. Espero que queramos ser reales. Pónganse sobre sus pies y vamos a darle gracias a Dios por este año. Hoy es nuestra última reunión, creo que es un tiempo especial de gratitud. Y espero que cada historia haya llegado a tu corazón. Espero que si te ha dolido y te sigue doliendo, digas gracias por hacerme a alguien que real, que aún siente, que no se esconde detrás de los problemas, que no se esconde detrás de la dificultad, que no se esconde en los conflictos, sino que quiere ser real, quiere poner la cara y decir, me va a doler, Señor, ¿sí? Pero quiero eso para mi vida. Amén. Señor, te damos gracias por esta mañana, por tu mensaje, Dios. Sé que es el mensaje tuyo para la iglesia, para mi propia vida primero, Señor. Y queremos vivirlo, queremos aprender esta mañana de ti, que eres manso y humilde de corazón. Dios, gracias por todo lo vivido este año. Vas a recordar este año y darle gracias a Dios todo, absolutamente todo. La Biblia dice, dad gracias a Dios por todo, porque esa es su voluntad. No selecciones, no pienses en lo malo, dile gracias. Todo fue conforme a tu voluntad. Todo. Fue difícil, sí, pero gracias. Tal vez hubo situaciones que rompieron tu vida este año, dile gracias. Me haces más real, me haces más cercano a ti. Puedo experimentar tu amor en la medida en que quebrantas mi corazón día tras día, mes tras mes, año tras año. Mas si tú eres de los que están lejos del servicio, hoy es un buen día para acercarse y decirle perdóname, perdóname, Jesús. Perdóname porque me ha costado ser como tú. No te iguales a nadie, ni a la iglesia, ni al siervo, a nadie, solo a Cristo. ¿De cuánto me ha costado ser real? ¿Cuánto me ha costado que me ayude, que me diga? ¿Cuánto me ha costado un poco de dolor buscando mi comodidad, buscando mi satisfacción, buscando mis deseos personales, mis sueños? Lo mío, mi yo. El yo, el mí, lo mío y mi mismo. ¿Cuánto me ha costado que aún vivo en ese lugar, en ese pedestal que el hombre ha construido? Pero tú eres bueno, Jesús. Y tú nos ayudas hoy a derribar esa estructura humana solo de una manera y diciéndote gracias. Trabaja en nosotros, trabaja como iglesia. Esa es mi oración, Señor, para este nuevo año. Trabaja en la iglesia, en el corazón del servicio, en el corazón entregado, sin condiciones, sin reservas, Señor, que pueda ser como ese juguete útil, que pueda ser, Señor, como aquel que no se conforma con $3, sino que quiere tu presencia, quiere tu palabra, quiere tu vida, quiere ser real porque anhela conocer. Gracias, Jesús. Gracias por todas las cosas, Señor, porque todas las cosas nos ayudan a bien
aquellos que fuimos llamados, Dios. Gracias porque tú eres bueno, tu misericordia permanece para siempre, tu palabra no pasará, Dios, el cielo, la tierra pasará, tu palabra no pasará de esta iglesia, ya se cumplirá en el nombre de Jesús. Tú darás vida a tu pueblo, dice la Escritura, tú traerás vida a la iglesia, tú traerás vida a esta congregación, Señor, y veremos tu gloria y veremos el despertar de tu pueblo, Señor. Hoy te doy gracias por este tiempo. Bendícelos tú, bendícelos en todo lo que hagan, bendícelos en su entrar, en su salir, Señor, en la ciudad, en el campo, bendícelos en todo lo que emprendan, Señor. Pero sobre todo, Dios, que podamos crecer a la estatura del varón perfecto, Jesucristo, en nosotros, Señor. Hoy te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un aplauso a Jesucristo.